Quiero empezar dando las gracias, por supuesto, a la Universidad de Valladolid y al Vicerrectorado de Soria por invitarme. Esto me llega muy adentro porque tengo sangre soriana. Toda mi familia paterna vivió en Soria y junto con mi padre he pasado todas mis vacaciones de verano, mis fiestas del Pilar y la Semana Santa en esta ciudad. Entonces, para mí, siempre digo, mi mitad soriana vuelve a casa y eso es especialmente gratificante. Además, me da la oportunidad de regresar con mi hijo, que quiero que se familiarice con los lugares y que también se sienta un poquito soriano. Así que vengo con emoción especial y con sentimiento de deuda a esta ciudad tan literaria, que yo creo que me ayudó a imaginarme a mí misma como escritora. Muy bien, pues habíamos pensado que en vez de ser una conferencia que Irene nos ofreciera sobre el tema que ella considerase más oportuno, que igual sería más interesante para todos nosotros que fuera un intercambio de opiniones, ¿no? O preguntas que ustedes consideren que son interesantes, o todo aquello que quieran aportar, tanto ustedes como Irene, pues será bienvenido. Así que, adelante. ¿Abrimos directamente las preguntas o hablamos? Si tú quieres empezar comentando alguna cosa, perfecto. Bueno, yo quiero, en primer lugar, sí, tomando el hilo de esa idea de lo extravagante casi que resulta conseguir que un libro, un ensayo sobre los libros y la lectura alcance a tanta gente en tantos países. Realmente yo soy la primera sorprendida, no me lo podía imaginar cuando estaba escribiendo este libro, El infinito en un junco, después de más de una década de investigación universitaria sobre la historia de los libros y de la lectura. Estaba en realidad respondiendo a una pregunta íntima, a una curiosidad que he sentido a lo largo del tiempo sobre cómo se produjeron las primeras veces. Las primeras veces son para mí siempre un motivo de intriga. Y además sé que las primeras veces realmente configuran todos los desarrollos posteriores, tal como las cosas se hacen por primera vez, van a dejar una impronta en todo su trayecto posterior. Entonces, me preguntaba cómo pudo suceder por primera vez leer un libro, ¿no? ¿Cuáles son los libros más antiguos de los que tenemos constancia? Las primeras bibliotecas públicas, las librerías más antiguas, los lectores más tempranos, hombres y mujeres, porque las mujeres siempre han tenido más dificultades para incorporarse al mundo de la escritura, de la lectura y en general de la alta cultura. Y buscar esas huellas casi borradas por el tiempo de cuando todo el mundo literario y librario era joven y todo acontecía por primera vez. Y ese fue el hilo conductor de mis estudios universitarios y también la pregunta a la que intentaba responder con el libro, porque creo que nosotros, felizmente, nos hemos acostumbrado a la presencia de los libros en nuestras vidas. Los consideramos objetos cotidianos. Estamos habituados a que haya bibliotecas cerca o que haya librerías. Pero nada de esto estaba necesariamente destinado a suceder. Ha sido el resultado de invenciones, de esfuerzos, de búsquedas, de tentativas, también de resistencia a persecuciones, a prejuicios, a impulsos de destrucción de los libros de los que tenemos ya constancia histórica desde los primeros compases de la literatura escrita. Entonces,
todo esto configura una gran aventura, la aventura de los libros, la aventura de la lectura, que está llena de persecuciones, de pasiones, de búsquedas, de libros escondidos, de libros clandestinos, de personas que dedican sus vidas y sus esfuerzos a proteger este tesoro de palabras. Y algunas de esas personas son muy célebres, como Alejandro Magno o Cleopatra, pero la mayoría de ellas son personas anónimas que apenas han dejado huellas en los testimonios históricos y hay que ir rastreando en las fuentes para encontrar, bueno, pues, esas pistas que nos permiten reconstruir su presencia y su aportación a esta historia. Pero me gustaría que quien tome entre sus manos un libro hoy sepa que además de lo que ese libro nos cuenta, una historia, una ficción, una obra de teatro, un poema, por supuesto un libro de texto con un cúmulo de conocimientos, hay otra historia, que es la historia del propio libro y de todos los obstáculos enormes que han tenido que vencer estos objetos frágiles y cotidianos para llegar hasta el presente y para salvaguardar ese bagaje de palabras que son algo profundamente frágil y que se podría perder muy fácilmente. Los libros, los sistemas de escritura tienen entre 6.000 y 5.000 años y por tanto, aunque nos parezca una época muy larga, en realidad dentro del trayecto de la especie Sapiens es una novedad muy reciente, es algo que sucedió prácticamente ayer mismo. En términos temporales amplios, esto es como un parpadeo, el último parpadeo. Para nosotros la historia, que empieza precisamente con la escritura, es la época que mejor conocemos del pasado, pero es enormemente reciente, es algo nuevo, es algo que casi podríamos decir que es fresco la existencia de los libros y algo que todavía está en juego y en peligro porque no faltan las amenazas para los libros también en el presente, las persecuciones, la censura, quienes cuestionan la importancia de la lectura y los libros, la desidia, el descuido, el abandono, la falta de presupuestos, ¿no? La competición de la lectura con las pantallas y otras formas de ocio, los peligros a los que siempre está sometida la educación como gran proyecto humano. Entonces a mí me gustaría reivindicar ese asombro. Aristóteles decía que el origen de la filosofía es el asombro y yo quisiera transmitirles a ustedes de alguna manera un poquito de ese asombro de cuando los libros nacían y eran una maravilla cotidiana o un pequeño milagro insospechado y nos ayudaron como especie a vencer la soberanía absoluta de la destrucción y del olvido. Todo lo engulle el olvido, todo se destruiría si no hacemos esfuerzos, si no les colocamos diques a esa destrucción y ese olvido. Y los libros son algunos de nuestros mejores diques para evitar esa destrucción y ese olvido. Y así como la historia de nuestros manuales y de nuestras asignaturas muchas veces se centra en la gran política, en las guerras, en las conquistas, en los monarcas y en las grandes soberanías, a mí me gustaría poner el foco e iluminar esta otra historia más discreta, pero constante y transversal a todas las épocas y a todos los periodos, que es la lucha por el aprendizaje, por el acceso al conocimiento y por la democratización de la lectura y de los libros. Y es casi diría una aventura épica, a la altura de la Ilíada y de la Odisea, la de salvar estos objetos y la de ayudar a que cada vez más gente pueda asomarse a ellos. Toda la charla anterior de Óscar Arroyo y todo lo que nos ha contado sobre la Biblioteca Nacional forma parte de esa gran aventura que consiste en poner los libros, poner todo el bagaje de la escritura y de la literatura al alcance de cuantas más personas sea posible. Y eso ha costado sangre, sudor y lágrimas
y esa historia de aventuras, esa gran peripecia a través de los siglos, es en realidad el tema del infinito en un junco, y por eso está escrito como un ensayo de aventuras, como un libro que le pone rostro humano a todos estos acontecimientos y que nos habla de personas como nosotros, apasionados por la lectura a través de los siglos, y cómo han puesto su pequeño granito de arena o su gran tablilla de barro o su gran rollo de papiro para contribuir a lo que ahora se deposita en nuestras manos y tenemos que proteger y cuidar los libros para que los libros nos cuiden a nosotros. Muy bien. Yo quería preguntarte, porque para mí me parece que es algo bastante, muy complicado, que un ensayo sea contado de la manera en la que tú lo has contado, como una novela de aventuras prácticamente, que eso es lo que le ha llegado a la gente realmente, ¿no? ¿Cómo has conseguido ese equilibrio? Pues la idea, digamos, la génesis principal del infinito en un junco, yo se la debo a mis estudiantes en la universidad durante los años en que di clases en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza. Pues bueno, yo daba las clases siguiendo el modelo de las clases que había recibido en la universidad, que era, pues bueno, digamos, el corpus de la clase eran consideraciones abstractas, y luego, si era posible, un poco para aliviar el ambiente, para relajarnos, contar alguna pequeña historia, una anécdota, hablar de una biografía, de un personaje, de una vida, ¿no? Estas cosas que hacemos casi como si fueran la propina, ¿no? El descanso después de la parte dura e importante de las clases. Pero cuando corregía los exámenes, me daba cuenta de que esa parte, esa propina, ese descanso, era lo que mis estudiantes mejor recordaban, sobre todo los que no habían estudiado y estaban intentando memorizar lo que les había quedado, la huella que les había quedado directamente de las clases. Y eso me hizo pensar, dije, ¿y si nos estamos equivocando? ¿Y si realmente tenemos un cerebro narrativo y todo aquello que se envuelve en una forma de relato nos deja una impronta mucho más grande en la memoria? Porque al final, si pensamos en la etapa de la oralidad, la larguísima etapa de la comunicación oral, todo el conocimiento de la humanidad allí se transmitía a través de poemas épicos, de genealogías, de fábulas, en definitiva, siempre de relatos. En el mundo de la oralidad, todo conocimiento, toda reflexión ética, incluso los conocimientos técnicos forman parte de alguna historia, se ponen en movimiento. Y eso es porque nuestros antepasados eran conscientes de que el relato libera emociones, la capacidad de reconocernos, de identificarnos con los personajes, y hace que ese conocimiento se quede dentro de nosotros. Entonces, eso es lo que yo me propuse. Dije, bueno, voy a intentar trasladar todo lo que yo he estudiado y todas las publicaciones, mi tesis doctoral, a las que yo les he dado la forma ortodoxa a lo largo de todos estos años como publicaciones académicas. Voy a intentar contarlo como una secuencia de historias, como unas 1001 noches de los libros, donde siempre haya una persona, una vivencia, una aventura, un reto, un viaje, una búsqueda, una persecución, un peligro inminente, ¿no? Y entonces ir entrelazando todas esas historias y dentro de ellas esforzarme por transmitir aquellos conocimientos que yo quería contar. Y ese fue el gran reto del infinito en un junco, ¿no? Convertir en esa gran historia de historias, cuento de cuentos, todo aquello que yo había documentado a lo largo de muchos años de investigación. Y entonces me interesaba ver a esos protagonistas en esos lugares concretos y utilizar todas las técnicas que yo había aprendido a través de la literatura, ¿no? Las herramientas de la ficción, para recuperar esos escenarios, esos personajes, esas atmósferas y transportarnos a lugares del pasado. Por eso el infinito en un junco empieza
con unos jinetes misteriosos que van cabalgando por los caminos de Grecia y la gente en las aldeas los ve pasar armados hasta los dientes y se preguntan qué estarán buscando esos forasteros inquietantes, cuál puede ser la misión secreta a la que los han enviado. Y ya en la segunda página descubrimos que esa misión es buscar libros para la Biblioteca de Alejandría. Entonces es empezar ya casi como un western, ¿no? Como un libro de aventuras, con esos jinetes, esas tropas de élite egipcias que iban buscando ejemplares de libros por todas partes para que ingresaran en la Biblioteca de Alejandría, que tenía la voluntad y la ambición de reunir todos los libros que existían en ese momento y entender también hasta qué punto a lo largo del tiempo los libros han sido objetos valiosos y codiciados, objetos que establecían y expresaban un estatus. Y por eso durante muchísimos siglos los libros han sido la propiedad exclusiva de reyes, de sacerdotes, de aristócratas, ¿no? Y de personas muy privilegiadas. Entonces entender ese valor que han tenido los libros, no solo el valor material, sino el valor simbólico y cuántos sacrificios, cuántas andanzas, cuántas búsquedas y cuántos desvelos hay detrás de las grandes colecciones de libros que conocemos en la antigüedad y de las que son herederas nuestras colecciones actuales. ¿Hay algún personaje o alguna historia, alguna anécdota que no esté reflejada en El infinito en un junco y que a ti te gustaría sacar a la luz ahora en un libro? Bueno, por supuesto, el infinito en un junco no es una historia global de los libros, ¿no? Porque eso excedería, bueno, necesitaría un libro de verdad infinito para plasmarla entera. Yo me propuse que fuera ¿no? una historia de los orígenes, ¿no? de las civilizaciones donde sabemos que los libros aparecieron por primera vez y se empezaron a desarrollar todas estas instituciones y estos cauces de circulación de los libros y donde sabemos que estuvieron los primeros lectores. Pero, por supuesto, hay muchísimas historias personales, individuales y colectivas de otros momentos de la historia que también podrían haber formado parte del infinito en un junco. El libro y todas las traducciones me han permitido viajar mucho y tener la suerte de hablar con muchas personas que me han contado pues, sus propias peripecias, sus emociones, sus relatos. Y particularmente en Iberoamérica hay grandes historias sobre el origen de los libros, sobre su destrucción y sobre su preservación. Pero allí, incluso más que aquí, he sentido que la aventura está viva hoy en día. He tenido la oportunidad de reunirme con bibliotecarios de muchos países donde están atravesados por graves cuestiones sociales y me decían que donde se abre una biblioteca se están ofreciendo oportunidades a la gente joven, oportunidades de que tengan un lugar donde reunirse, participar de la lectura, pero también quizá de una orquesta o de un grupo de baile, ocupar en la biblioteca su tiempo público, su tiempo libre y alejarlos de peligros como por ejemplo pues, la delincuencia, las bandas y maras, el narcotráfico. Y son personas, estos bibliotecarios de zonas conflictivas y difíciles que me decían es que cuando atraemos a una biblioteca pública a alguien joven, sentimos que hemos transformado su vida porque lo hemos alejado de todas esas experiencias, ¿no? de la violencia, del crimen, del narcotráfico y de otras tentaciones. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto todavía hoy una biblioteca puede ser un refugio para personas con vidas difíciles o donde ¿no? todo puede derivar hacia caminos terribles? Y recuerdo en una reunión en Bogotá de bibliotecarios de toda América
Una ecuatoriana me decía, es que todavía hay lugares donde los paramilitares o las guerrillas reclutan a niños y a jóvenes para llevárselos a sus ejércitos como luchadores. Y dice, y los tenemos en la biblioteca porque sus padres saben que aquí están protegidos, que nadie los va a secuestrar, nadie se los va a llevar, nadie los va a reclutar. Entonces, ¿hasta qué punto una biblioteca pública, que hoy nos parece un lugar, bueno, quizá anodino y aburrido y sin épica, todavía es un lugar donde se protege el futuro de las personas y se les abren horizontes y posibilidades vitales muy distintas? Y por eso me gusta insistir en que todavía hoy, ahora entre nosotros, el mundo de los libros puede transformar existencias que parecían condenadas por muchas fatalidades, violencias y peligros. Y por eso es tan importante seguir apostando por la lectura y por los libros, porque no se trata solo de una actividad de ocio, sino de realmente un ecosistema que nos protege y que nos cuida. Hay una persona ahí que quería intervenir en este ¿Sí? momento. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por esta conferencia y bueno, también como filóloga, pues bueno, quería felicitarte por este ensayo que he leído diseccionado al detalle y me ha parecido increíble, sobre todo por la conjunción que haces a nivel de lo que es el género del ensayo, con conocimientos filológicos como los nuestros, que son áridos, a veces secos y bastante arduos, y poderlo ofrecer también al público. También, bueno, dentro del libro algo que me gusta mucho y te felicito es esa referencia a esas bibliotecas de cabecera que tenemos los filólogos, como la Bodleiana de Oxford y demás, que son, bueno, pues qué vamos a decir, ¿verdad? Espacios de felicidad total y absoluta donde pasaremos horas y horas y horas. Quería preguntarte también si este Infinito en un junco tiene una segunda parte, una continuación, que se centre, es verdad que empiezas con el origen del libro, sobre todo en la zona pues Grecia, que es más tu especialidad del mundo clásico, que se centre en la parte pues más oriental. He leído por mi formación filológica toda la parte que tiene que ver con el mundo árabe, el mundo hebreo, a lo mejor ampliar también esa zona más de Oriente Medio. A mí me parece muy interesante también y bueno, pues si va a haber una segunda parte o hay en proyecto alguna idea que está ahí rondándote la cabeza. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, realmente uno de los objetivos del libro era explicarle a la gente a qué nos dedicamos los filólogos y qué sentido tiene en la sociedad y qué aportación hemos hecho en el mundo de los libros y de la literatura. Porque la mayoría de las veces cuando yo le digo a la gente, o le decía a la gente que soy filóloga, se quedaba un poco desconcertada, como no sabiendo muy bien eso en qué consistían. Entonces, bueno, pues creo que son importantes también, junto a los libros de investigación académica, este tipo de ensayos más abiertos a un público más amplio para que se entienda a qué nos estamos dedicando y por qué es importante para la sociedad. Así que había también una parte como de reivindicación filológica. Y sí, claro, es un tema inmenso la historia de los libros. Existen manuales en varios tomos y además elaborados por especialistas, cada uno en su propio periodo concreto. Por eso yo quise pues, acotarlo a la época de los orígenes, que para mí tenía esa fascinación del comienzo de una trayectoria y del invento, ¿no? Pero, y porque precisamente es el mundo en el que me muevo, manejo las fuentes directas, conozco los idiomas. En realidad, El infinito en un junco, en el manuscrito que yo envié a la editorial, era más extenso, llegaba hasta la invención de la imprenta de Gutenberg.
de tipos móviles, porque mi objetivo era escribir una historia del libro manuscrito. Y entonces, bueno, tenía otras derivaciones geográficas. Pero el libro entonces se volvía mucho más largo y mi editor en Siruela me dijo que eso obligaba a hacerlo más caro, en tapas duras, más inaccesible para cierto tipo de público, y entonces me aconsejó reducirlo y centrarme más en el mundo antiguo. Entonces pensábamos que el libro solo iba a interesar a profesores de latín y griego, y dijo que me concentrase en esa materia. Entonces tengo escrita otra parte que abarcaba la Edad Media y algo más de otros horizontes de los que no soy especialista, y también pues con esa cautela de que no es mi territorio, no conozco tan bien esas fuentes y esa documentación, pero sí que quería bueno, pues hablar. Se titulaba además, el capítulo que se eliminó del libro se titulaba Los siglos que los libros vivieron peligrosamente, y hablaba de las bibliotecas en los monasterios medievales y cuando los libros se tuvieron que refugiar muchas veces en zonas escarpadas o inaccesibles para preservar esas colecciones. Y luego me interesaba también la llegada a América y el descubrimiento de otras formas de libros, como los códices mesoamericanos, los quipus incas y otras formas de entender la creación de libros. Pero bueno, esa parte quedó escindida y en algún momento me gustaría recuperarla, pero para eso necesito pues estudiar más y darle pues, bueno, una singularidad y una independencia a ese fragmento escindido del infinito en un junco. Lo haré más adelante. Ahora estoy trabajando en otro libro, pero que no tiene que ver con la historia de los libros, aunque sí tiene que ver con la experimentación respecto al género del ensayo, que es algo que sí que me apasiona, ¿no? Ver qué posibilidades tiene el ensayo para llevarlo a un terreno muy literario y jugar con las expectativas que asociamos a lo que sería un ensayo y lo que realmente puede ser como, bueno, como mezcla de géneros. Se suele hablar de la novela, ¿no?, como el género literario que es capaz de engullir a todos los demás géneros, pero creo que el ensayo también puede lograrlo incluso más, y me interesan esos libros fronterizos, esos libros inclasificables que en las bibliotecas y en las librerías no se sabe muy bien en qué sección incluir. Ese tipo de libros siempre me han apasionado especialmente, y ahora estoy trabajando en uno de esos libros inclasificables. Buenos días. Yo quería preguntarte lo que creo que es un proceso inverso, por lo menos aquí en España, o al menos Castilla y León, sobre el espacio donde se guardan y almacenan los libros. Traducción: antes, en cualquier casa con un mínimo interés cultural, de pequeño tus padres te regalaban un libro, montabas unas estanterías y aquello se acababa luciendo. Hemos llegado a un proceso inverso que, como en Internet está todo, en cuanto te descuidas, te quitan los libros, los tiran y ya no vale. Y en Burgos, donde yo procedo, en bastantes pueblos se ha hecho un invento, y es, en el centro cultural hay uno famoso, Quintana Lara, el antiguo Potro de Ra, Pobrero, como quieras, han guardado libros, han tocado la trompeta, le han llegado oleadas y oleadas de gente con coches descargando libros. Ha llegado un momento que no le caben, que les ha guardado no sé dónde, y todo el mundo que quiera llenar una biblioteca que luego prácticamente no se usa, acude a esto, convoca a la biblioteca, está allí, en este caso un sitio abierto, vais cuando queráis, cogéis un libro, anotáis, dejáis otro y punto pelota. Pero creo que ahí hay una pelea, no sé si es o no, con Internet, en la cual de las casas se han sustituido los libros por jarritos, cristalitos, búcaros y demás, ya no se llevan los libros. También había estos libros de fachada por metros, pero sí se ha dado este concepto. Y en los lugares, esto que os comentaba, núcleos rurales, han dicho, vamos a montar una biblioteca. La biblioteca está ahí y
y están ahí perfectamente aparcados. No sé si es un riesgo o qué nos pasa. Sí, bueno, decía, gracias por la pregunta, que los libros siempre están hasta cierto punto asediados por peligros que van cambiando y transformándose en cada época, pero que siempre están ahí y bueno, pues son una invitación a no bajar nunca la guardia y no considerar que la protección y la defensa de los libros es un objetivo que ya hemos conseguido y abandonarnos, ¿no? Todas las épocas en las que hay cambios de formatos, como ahora nos está sucediendo con lo digital, son épocas peligrosas porque se pierden muchos libros o muchas obras artísticas cuando sucede uno de estos grandes cambios técnicos, ¿no? O sea, existe la tentación de deshacerse del formato antiguo y abrazar con entusiasmo la modernidad que viene de la mano del avance tecnológico. Y eso ha sucedido en realidad en todas las épocas, solo que en siglos anteriores la transformación de formatos solía ser más lenta, ¿no? Y se producía una de estas revoluciones pues, una vez cada muchos siglos. Pero una anécdota que yo cuento en El infinito en un junco es, por ejemplo, cuando se pasó del cine mudo al cine sonoro, muchas de las películas mudas se perdieron porque se consideraron anticuadas y sin valor frente a la nueva tecnología. Y entonces el celuloide de los carretes de cine, de las bobinas, se reutilizó, se recicló, por ejemplo, haciendo peines o tacones para zapatos, y películas que ahora desearíamos ver, ¿no? Y que los especialistas buscan afanosamente, acabaron convertidas en el tacón de un zapato o en un peine, ¿no? Entonces estos momentos de transiciones son peligrosos porque se tiende un poco a despreciar lo anterior, lo previo, y no darse cuenta del enorme valor que tiene. Entonces, bueno, allí sí que hay una cautela y yo por eso siempre llamo a no subestimar aquello que tiene una larga trayectoria. Ahora podemos leer sin graves problemas, más allá de descifrar escrituras, abreviaturas y cuestiones paleográficas, libros escritos de hace un milenio o más, y sin embargo, o incluso papiros que provienen de la antigüedad. Y sin embargo, a lo largo de nuestras vidas han ido sucediéndose formatos desde en la informática, ¿no? Desde aquellos antiguos disquetes que teníamos para los primeros ordenadores, los CD-ROM, con las películas de las cintas VHS o beta que hemos pasado al DVD, y todos van siendo superados por nuevos formatos. Ahora estamos con el streaming y hemos abandonado esos formatos. Simplemente las distintas versiones de los programas con los que se genera un contenido y luego desaparece ese programa y ya no se pueden abrir, o exige una gran inversión abrirlos y recuperar todos esos archivos. Entonces hemos ido perdiendo, o sea, parece que el mundo haya conspirado con nuestros deseos de coleccionar música, películas, ¿verdad? Hemos tenido cintas, hemos tenido los antiguos Walkman, y hemos ido perdiendo todos esos aparatos, y con eso hemos ido perdiendo bibliotecas enteras de cine, de música, y archivos y grabaciones familiares y fotografías, incluso, que estaban guardadas en ordenadores que se pueden estropear o perder. Grabaciones, documentos. Entonces, eso me da a mí pie para una reflexión de que realmente los libros son casi invencibles, porque no necesitan ninguna tecnología para relacionarnos con ellos directamente, más allá de la alfabetización. Y sin embargo, muchos otros formatos han ido siendo sucedidos por ellos, y prácticamente para mantener un archivo completo ha habido que ir haciendo una digitalización constante de todos esos archivos, o mantener toda una colección, una especie de museo de la caducidad de todos esos aparatos en nuestras casas que ni siquiera se pueden reparar ya porque han quedado anticuados. Entonces,
es una razón más para reivindicar los libros. Tenemos libros que hemos heredado de padres, de abuelos, sin que eso sea un obstáculo para disfrutarlos nosotros hoy. El papel amarillea, pero los libros siguen siendo perfectamente accesibles en nuestro mundo de hoy. Y sin embargo, eso hemos vivido como hemos perdido muchísimos archivos y muchísimas colecciones porque los aparatos tecnológicos nos han jugado malas pasadas. Entonces, es que lo más reciente, lo más actual, la novedad, bueno, pues tiene un futuro incierto porque todavía no se ha asentado. En cambio, todo aquello que tiene un largo pasado por detrás tiene muchas más posibilidades de sobrevivir. Esto lo dicen los antropólogos. Nosotros podemos pensar que los móviles o que las tablets son el futuro, pero sin embargo realidades muchísimo más antiguas tienen más posibilidades de sobrevivir en el futuro y a lo mejor dentro de 1000 años ya no hay móviles y han sido sustituidos por otro tipo de tecnología, pero probablemente va a haber violines, monjas o libros, ¿no? Entonces, no olvidemos nunca esto. Lo que ha sobrevivido muchos siglos tiene más posibilidades de seguir sobreviviendo. Y en cambio, la última novedad puede ser sustituida por otra. Ahora, todos los objetos tecnológicos nacen con el enemigo dentro, que es la obsolescencia programada. Mientras que los libros nacieron en una época en que era importante durar. La duración era valiosa, porque la gente no tenía tantos recursos para estar sustituyendo constantemente sus posesiones. Entonces, eso juega a favor de los libros. Y yo llamaría a todo el mundo, incluso si tienen pues, ebooks o tienen otras opciones para leer en otros formatos, no se deshagan de los libros. Los libros físicos, los libros en papel, son algo valioso y a lo mejor en algún momento tenemos que recurrir a ellos. Puede haber cortes de electricidad, puede haber fallos tecnológicos a gran escala y allí estarán los libros testigos del tiempo, los viejos libros tradicionales que seguirán a nuestro lado y de nuestra parte. E incluso ya desde el punto de vista de la censura, cuando leemos en un libro electrónico, los datos de nuestra lectura se pueden espiar y recopilar y las grandes empresas tecnológicas saben lo que estamos leyendo, saben los libros que tenemos, saben que lo que hemos subrayado, la velocidad a lo que lo hemos leído, si hemos acabado los libros, todos esos datos son públicos y a veces incluso Amazon comparte quién ha subrayado más qué pasajes de ciertos libros porque tiene toda esa información. En un supuesto ligeramente distópico, porque esto ha sucedido ya en muchas civilizaciones donde se volviera a controlar la lectura, es mucho más seguro tener los libros en papel porque nadie sabe que los tenemos y nadie sabe lo que estamos leyendo, de manera que allí también hay una protección, una libertad que nos ofrecen los libros en papel. Así que yo animaría a la gente a que siga cultivando el papel, no por un prejuicio ante lo nuevo, sino también por una forma de protegernos ante las peripecias desconocidas de lo que vendrá. Y además, los libros en papel tienen esa parte sensorial, ¿verdad? Tienen un olor, tienen un sonido, tienen un formato, un diseño, son diferentes entre sí. Hay cosas que parecen muy cotidianas, pero que son muy valiosas. Por ejemplo, el concepto de cubierta y el concepto de lomo. El tener los libros en una estantería y estar viendo los lomos nos ayuda a recordar títulos, autores, información. Quien lee libros electrónicos en general olvida más fácilmente cómo se titulaba el libro, quién era el autor, porque no estamos constantemente posando los ojos en una cubierta o en un lomo de un libro. Así que hay muchas razones para todavía conservar y valorar los libros antiguos y no dejarnos llevar por la propensión, ¿no?, a sustituirlos por las nuevas tecnologías. Y es muy importante que incluso si se crean nuevos formatos, sigamos protegiendo los valiosos ejemplares de los antiguos formatos, porque cuantos más formatos haya, más protegidos estamos en muchos sentidos. Y bueno, los libros de papel se pueden dedicar, se pueden regalar, no dependen de baterías que se vacían
Y yo creo que si hoy llegara una persona, si tuviéramos solo libros electrónicos y llegara una persona ante nosotros y dijera, acabo de inventar un libro, un nuevo modelo de libro, si viniera precedido de esa etiqueta nuevo, que no depende de baterías, que no hay que recargarlo, que no necesita electricidad, que si se cae al suelo no se rompe, que una persona te lo puede dedicar y colocarte unas líneas o unas, ¿no? O puedes tomar notas en los márgenes, que puede pasar de generación en generación, que tiene tacto, que tendrá ilustraciones, que tendrá formato, diseño, que lo tocarás, que lo sentirás. A todos nos parecería un invento fabuloso y correríamos a buscarlos, pero quizá por el hecho de que los libros son, ¿no? Vienen ya de esta antigua tradición, pues no sabemos valorar lo que nos están ofreciendo. Entonces, yo animo a todo el mundo a que no se deshaga de estas colecciones de libros, que los mantenga, que hacen las casas más hospitalarias y que además son algo que pasa de generación en generación y que se van revalorizando y van embelleciéndose con el paso del tiempo y cobrando un sabor especial como los buenos vinos. Entonces no hay que dejarnos llevar por el culto a la novedad, sino amar también esos objetos que son nuestros compañeros y que además nos protegen especialmente, los viejos libros de papel. Así que yo les animo a que, en fin, dentro de lo que permite el espacio de nuestras viviendas, que mantengan sus libros antiguos, sus libros queridos, y no los sustituyan totalmente por las nuevas tecnologías, aunque las nuevas tecnologías son muy útiles en muchos momentos y circunstancias de nuestras vidas. Veo al libro, escuchándote, veo al libro como un caldero donde se prepara una pócima. Bueno, con el infinito de un junco, el caldero, metiste ahí ingredientes que nos han embrujado. Entonces está muy apropiado el título que te dieron el fin de semana de bruja, porque además has generado una tribu de, no sé si brujas y brujos, que probamos las pócimas que se van metiendo, porque después de eso, cada artículo tuyo, cada columna en el Mercurio, en cualquier semanario en el que escribes, seguimos hechizándonos, porque vas metiendo ingredientes que tienen que ver con la actualidad, con la defensa de las libertades, de los derechos humanos. Entonces, esa tribu del junco que se ha creado por esa magia del libro en el que tú pusiste maravillosamente una serie de relatos, bueno, ahora te agradece, pero además tú lanzaste hace poquito un reto que tiene que ver con la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Para sustituir la palabra cliente o usuario a quienes vamos a leer la biblioteca. ¿Has seleccionado alguna de las posibilidades para ese reto? Bueno, muchísimas gracias. Para que ustedes se sitúen, porque supongo que la mayoría no lo sabrán, la referencia a la bruja tiene que ver con la feria de brujería y herboristería y magia de Trasmoz, que es un pueblo aragonés en tierras del Moncayo, que es una villa maldita y en la que el señor de Trasmoz sufrió una excomunión y a la que Gustavo Adolfo Bécquer, cuando estuvo en Veruela, en las cercanías de Trasmoz, pues refirió historias de brujas y de apariciones y de aquelarres relacionadas con el castillo de Trasmoz. Y entonces ahora todos los veranos se celebra esta feria que les decía y se nombra una bruja de honor. Y durante todo el día estamos celebrando recreaciones de cetrería, de aquelarres, de magia, de caza de brujas, de maldiciones y de herejes, ¿no? Con toda la vestimenta.
Y bueno, pues eso, recibí ese nombramiento este sábado, así que vengo con los poderes casi intactos aquí a Soria a probar, a poner a prueba mis brujerías como bruja de honor. Respecto a la otra cuestión, sí, hace poco en redes sociales lancé una reflexión sobre el uso del término oficial usuario en las bibliotecas, porque tengo la sensación de que a muchas personas nos parece un poco frío y burocrático que nos denominen usuarios, como lectores y lectoras. El término lógico sería lector, quizá porque se utilizan otro tipo de materiales, pues se optó por usuario, pero la fórmula usuario para mí está totalmente desprovista de la pasión, ¿no? Y el entusiasmo con el que nos asomamos a los libros. Nadie diría el libro que estoy usando o voy esta tarde a usar un rato la biblioteca, ¿no? Tenemos otra actitud y quizá a veces este lenguaje un poco del mundo del management y los negocios invade la administración y los usos lingüísticos y nos hace olvidarnos de que las bibliotecas son algo más que lugares con una utilidad concreta, son servicios públicos, focos culturales y, como dice la UNESCO, son inversiones educativas en el futuro, ¿no? Estamos hablando no de un proyecto que busque una rentabilidad inmediata, sino de una inversión social en pues, equilibrar desigualdades, porque no todo el mundo tiene en su casa un lugar donde estudiar, donde leer, no todo el mundo tiene calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, no todo el mundo tiene wifi, ordenadores, acceso a las tecnologías, simplemente silencio, ¿no? Y las bibliotecas sirven para compensar esas desigualdades, para invitar a todo el mundo al universo de los libros y del conocimiento, o sea, a través de la prensa, de los libros, de las enciclopedias, de las obras de estudio, de la música, de las películas. Y yo recuerdo cómo al venir a Soria los veranos, al bajar en la estación de autobuses, atravesaba la dehesa y lo primero que hacía era ir a la biblioteca pública de Soria a hacerme con un bagaje de libros para resistir el verano, ¿no? Y me encantaba pasar muchas horas allí en la sección de cómic, en las distintas secciones, escuchando la alegría y los chapoteos de la piscina que hay al lado de la biblioteca. Y era uno de los grandes momentos del verano para mí, elegir los libros y luego llevármelos a leer a la dehesa o a la orilla del río, porque me gustaba mucho ir a la zona de San Juan de Duero. En definitiva, que las bibliotecas son mucho más que un proyecto rentable. De hecho, me gusta insistir en que en nuestro mundo capitalista no hay muchos lugares ya donde todo el mundo sea recibido sin que le pidan consumir. No tienes que consumir para entrar. Entonces, entras allí, todo lo contrario se te ofrece. Todavía hay muchos bibliotecarios que me cuentan que llegan los niños por primera vez y dicen ¿y cuánto hay que pagar? Y no les cabe en la cabeza que les dejen llevarse los libros sin pagar nada y disfrutar de toda la actividad cultural que allí se organiza, ¿no? Y se comparte. Entonces, bueno, buscaba un término un poquito más poético para referirnos a las personas que acudimos a las bibliotecas y pregunté a mis seguidores en las redes sociales y hubo varias propuestas, pero al final nos quedamos con biblionautas, ¿no? Los navegantes por el mundo de las bibliotecas, que tiene más poesía y que además a la gente joven les suena como la navegación a Internet, el término cercano y próximo. Pero bueno, era solo una sugerencia para reivindicar la poesía y la utopía que hay en cada biblioteca pública y lo que eso significa en las universidades, en las escuelas, en los institutos, en las bibliotecas públicas de los barrios, ¿no? En las bibliotecas municipales, en las bibliotecas del mundo rural, que bueno, es cierto que hay algunas que están algo abandonadas, pero hay otras que son muy vivas y que se convierten realmente en el foco
cultural de los pueblos. Y yo he tenido la fortuna de hacer muchas rutas por esas pequeñas bibliotecas donde muchas veces hay una bibliotecaria, porque abundan más las mujeres, muy entusiasta y muy volcada, que inventa todo tipo de iniciativas y de proyectos para atraer a la gente de la localidad a los libros y muy especialmente a niños y jóvenes. Y me acuerdo, ya para terminar, una anécdota muy bonita de una bibliotecaria de una localidad aragonesa muy pequeñita, que se le había ocurrido la idea para atraer a los niños de pedirles que dejaran a su muñeco de peluche favorito a dormir una noche en la biblioteca. Y entonces todos los niños llevaron a sus muñecos y la bibliotecaria se preocupó de hacer una carta para cada niño de parte del muñeco de peluche, diciéndole el libro que había estado leyendo esa noche en la biblioteca y que por favor lo pidiera prestado para que se lo llevaran a casa y lo volvieran a leer juntos. Y me pareció una manera muy tierna y muy dulce de animar a esos niños a sacar por primera vez un libro de la biblioteca y luego, quién sabe cómo continuaría la historia, pero por lo menos asegurarse de que una vez en la vida iban a la biblioteca y sacaban un libro para releerlo con su muñeco de peluche. Todas esas actividades, todas esas iniciativas, toda esa creatividad, la forma en la que se fomenta el intercambio de historias también entre ancianos, entre niños, los clubes de lectura, las reuniones con escritores, toda esa actividad realmente está revolucionando el concepto de las bibliotecas y de la actividad cultural y tiene una dimensión, creo, muy profunda también para abordar algunos de los problemas principales que nos enfrentamos, como el envejecimiento, la soledad, y crear actividades que realmente sean hospitalarias para todo el mundo. Y por eso creo que las bibliotecas son espacios a los que hay que rendir un gran homenaje cada una desde su puesto y desde su lugar y desde su misión, pero están haciendo algo muy valioso por la sociedad. Mi madre es que quería ser bibliotecaria de joven y no pudo serlo porque la familia la convenció de estudiar Derecho, como muchas veces sucede, que te dicen, no, estudia algo que tiene más salidas, que tiene más posibilidades profesionales. Pero mi madre siempre tuvo ese afán, ¿no? Como esa sensación de mutilación de no haber podido ser bibliotecaria. Y no solo me leía cuentos todos los días antes de dormir, sino que siempre me hablaba de las bibliotecas con tal pasión y con tal fascinación que yo de niña estaba convencida de que todo el mundo quería ser bibliotecario y que los que no eran bibliotecarios, pues los políticos, los cantantes, los actores, los empresarios, era gente que no había podido ser bibliotecaria, porque oye, no todo el mundo puede en la vida conseguir alcanzar la cumbre y llegar al éxito, entonces que la mayoría de la sociedad eran bibliotecarios frustrados. Y yo creo que fue mi madre la que me instiló ese profundo amor por las bibliotecas. Luego está la figura de María Moliner, que en Zaragoza, claro, está muy presente. Yo estudié en el mismo instituto y la misma universidad que María Moliner, que escribió una carta preciosa a los bibliotecarios rurales, porque en la República dirigió el servicio de bibliotecas y estaba muy comprometida con la idea de que los libros llegasen a todos los rincones y hubiera bibliotecas en lugares donde nunca había existido la posibilidad de asomarse a los libros, y con las misiones pedagógicas y con toda esa tradición tan hermosa a las espaldas. Y mi abuelo Soriano, mi bisabuelo Soriano, fue maestro en Aldehuela de Periáñez y todavía ha llegado a mis manos 2 libritos con el sello de las misiones pedagógicas de la escuela donde mi bisabuelo dio clases. Y creo que eso también tiene verdaderamente la altura y el cariz de una gran aventura, ¿no? Cuando decían los mejores maestros a las peores escuelas, y cuidar, ese afán por cuidar lo pequeño, lo recóndito, ¿no? Y todos esos lugares a donde habitualmente la cultura de las capitales no llega. Y creo que tenemos que ser muy deudores de ese esfuerzo y valorar cada uno de esos pasos, cada una de esas iniciativas que se dan en los lugares pequeños, que es en realidad donde se forja el pulso de la vida cultural de un país. Muy bien, pues yo creo que por tiempo, no por ganas, tenemos que finalizar aquí. Yo querría instarles a todos, hay
una pequeña obra, un pequeño librito, pequeño de tamaño, digo, no por importancia, que se titula Manifiesto por la lectura, de Irene Vallejo, y de verdad que es una delicia leerlo. Entonces les insto a que si tienen oportunidad lo lean. A ver. Ah, muchas gracias, qué amable. Y nada, agradecerles sobre todo a Irene por estar aquí. Gracias por representar aquí a las bibliotecas. Y tengo que agradecer, ¿no?, que de muchos bibliotecarios y bibliotecarias que hay en esta sala, la defensa que has hecho sobre las bibliotecas, el libro y nuestra profesión. Muchísimas gracias, Irene. No, soy yo la agradecida.